1000 años sin una guerra a gran escala suena como el escenario perfecto. Pero para los Jedi esa larga paz fue exactamente lo que los destruyó. Bueno, eso y un gran plan detrás. Hoy vamos a ver cómo dejaron de actuar únicamente como guardianes guiados por la fuerza y terminaron cada vez más ligados a lo que dictaba la República. Y al final de este video vas a descubrir el dogma no escrito que terminaron adoptando como ley y que sentenció a la Orden mucho antes del ascenso político de Palpatine. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Para entender este problema hay que retroceder al momento exacto en el que terminó la antigua guerra. Hace 1000 años. La galaxia venía de sobrevivir a un conflicto prolongado contra los Sith. Durante esa época, la Orden estaba ligada al combate directo, participando activamente en batallas a gran escala junto a la República. Pero todo cambió cuando los Sith fueron aparentemente erradicados. Hoy sabemos que figuras como Darth Bane sobrevivieron en secreto, pero en ese momento los Jedi y el gobierno creyeron haber ganado de forma definitiva. Aquí surgió una realidad interesante. La República estaba debilitada y los ciudadanos habían visto a usuarios de la fuerza participar en guerras devastadoras durante siglos, sin distinguir necesariamente entre Sith y Jedi. El miedo hacia cualquier individuo con ese poder empezó a crecer de forma masiva. Para reforzar la estabilidad social y demostrar que no eran una amenaza armada, redefinieron su rol. Dejaron el combate activo y se consolidaron como guardianes de la paz en coordinación con el gobierno. Esto coincidió con la centralización de la Orden en el Gran Templo en Coruscant, ubicado justo al lado del Senado Galáctico. Pero aquí hay un dato oficial que hay que recalcar. En la novela Tarkin se nos confirma que este templo se construyó sobre un antiguo sitio sensible al lado oscuro. Al establecer su base principal en la capital, se vincularon cada vez más con la estructura política. Pasaron gradualmente de patrullar la galaxia de forma independiente a responder a las necesidades institucionales, actuando cada vez menos por la voluntad de la fuerza y más como una rama del gobierno. Con esta nueva normalidad pasaron los siglos, y para entender el nivel exacto de estancamiento que alcanzó la institución posteriormente, tenemos que revisar el periodo de la Alta República. Durante esta época, colaboraron de forma cercana con el gobierno en proyectos de expansión. La canciller suprema Lina Soh impulsó un proyecto masivo hacia el borde exterior conocido como las Grandes Obras. En este contexto, participaron activamente en misiones diplomáticas e inauguraciones, como el faro Starlight, que funcionaba como un símbolo público de confianza y estabilidad. Esta visibilidad reforzó su imagen como protectores institucionales de la paz, pero coincidió con una amenaza inesperada. Se enfrentaron a los Nihil, un grupo de asaltantes que operaba por aquellos lugares. Entre sus recursos más peligrosos se encontraban criaturas conocidas como los Sin Nombre, capaces de provocar un terror extremo y afectar directamente la conexión de los Jedi con la fuerza. Tras estos encuentros, la Orden registró la información en sus archivos y limitó el acceso a ciertos datos sensibles debido a su peligrosidad. Esto no implicó ignorar la amenaza, pero sí redujo drásticamente la difusión de estos conocimientos dentro del templo. Catalogar anomalías sin integrarlas ampliamente en la formación general desarrolló una visión conservadora. Las siguientes generaciones crecieron con la percepción de que las amenazas extremas contra la fuerza eran cada vez menos comunes, reforzando una mentalidad rígida y demasiado confiada en la estabilidad existente. Pero saltemos en el tiempo a los años previos a la invasión en Naboo. Después de los siglos de estabilidad, la Orden ya operaba de forma completamente estructurada. Para entender cómo se manejaba esto desde arriba, el mejor ejemplo es el maestro Mace Windu. Tenía el título de maestro de la Orden, una posición destacada dentro del Alto Consejo. Su figura representa el nivel máximo de disciplina y apego a las normas que caracterizaba a los Jedi en esa época. Su motivación principal era proteger la paz mediante el orden. Confiaba profundamente en la República como el sistema que permitía mantener el equilibrio y consideraba que trabajar en coordinación con sus instituciones era la forma adecuada de servir a la luz. Y este enfoque reflejaba la realidad casi de todos los Jedi. Su rol como mediadores los llevaba a actuar estrictamente dentro del marco institucional del Senado, priorizando la cooperación política antes que la intervención independiente. Esto tenía consecuencias prácticas graves. En mundos del borde exterior donde persistían problemas como la esclavitud masiva, los Jedi intervenían con mucha menor frecuencia. No existía una prohibición formal,
pero su enfoque cauteloso y su dependencia del gobierno limitaba su acción directa. Al mismo tiempo, con un Senado dominado por la influencia corporativa, eran enviados constantemente a resolver disputas comerciales, alejándose de la exploración guiada por la fuerza. Esto coincidió con un problema mucho más profundo. El Consejo empezó a percibir que su capacidad para ver con claridad a través de la fuerza estaba siendo afectada por el lado oscuro. Esta preocupación fue discutida abiertamente por líderes como Windu y Yoda. Sin embargo, mantuvieron su estructura, confiando en que la estabilidad del gobierno sería suficiente para mantener la paz. Y para entender cómo esto terminó por ser una limitación, hay que fijarnos en el hombre que representó uno de los mayores contrastes internos para el Consejo, el maestro Qui-Gon Jinn. Fue el aprendiz del Conde Dooku y un maestro conocido por su independencia. Tenía una conexión profunda con la llamada Fuerza Viva. Mientras que el Consejo tendía a enfocarse en una visión más amplia y a largo plazo, él priorizaba escuchar lo que la Fuerza indicaba en el momento presente. La primera acción clave ocurre en Tatooine. Cuando llega ahí, no se limita a lo que dicta la República. Observa a un niño con una conexión extraordinaria en la Fuerza. Su decisión de intervenir directamente en la vida de Anakin fue un acto puramente intuitivo. Esa libertad para actuar fuera de los procedimientos establecidos era exactamente lo que generaba tensión en Coruscant. Y el conflicto se intensifica cuando regresa al templo y presenta al chico. Los maestros lo evalúan siguiendo sus doctrinas tradicionales. Lo rechazan inicialmente por su edad avanzada para entrenar y por los apegos emocionales hacia su madre. Con esto, declaraban que priorizaban la consistencia de su sistema de formación frente a un caso que se salía de lo normal. Incluso cuando Qui-Gon advierte sobre el ataque de Darth Maul, responde con cautela, considerando improbable el regreso de los Sith tras 1000 años sin evidencia clara. Y cuando les dice su intención de entrenar al niño, demuestra hasta qué punto su enfoque difería del resto. Estaba priorizando la intuición sobre la tradición. Existían normas sólidas para preservar la estabilidad, pero esa misma rigidez dificultaba responder con flexibilidad a eventos extraordinarios. Al ignorar a Qui-Gon, no solo rechazaron a un maestro, tal vez ignoraron la advertencia de una orden que ya había dejado de confiar en su propia intuición. Pero antes de continuar, me gustaría decirte que si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le dieras like a este video y por supuesto te suscribieras al canal. Es totalmente gratis y te quita una fracción de tiempo. Ahora bien, si quieres apoyarme aún más, puedes hacerlo a través de la función Hypear. Esto lo haces deslizando los comentarios a un costado y ahí vas a encontrar este botón. Esto nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y podamos llegar a muchas más personas. Puedes hacerlo hasta 3 veces la primera semana de publicación de este video. Y si tú todavía no me sigues en mi Instagram, te invito a hacerlo. Me encuentras como @MikeRojas, YT, y por supuesto lo encuentras en la descripción. Ahí continuamente subo qué ando haciendo alrededor de la semana y por qué no, podemos platicar. Ahora sí, seguimos. Tristemente, después del trágico final de Qui-Gon ante Maul, llegamos al momento en el que esta evolución institucional tuvo consecuencias irreversibles. La República no contaba con un ejército centralizado y se enfrentaba a una secesión masiva. Dooku había convencido a miles de sistemas estelares de abandonar el gobierno central y estaba construyendo un enorme ejército de droides. La situación cambia cuando Obi-Wan Kenobi descubre la existencia de un ejército de clones en camino, encargado años atrás por el maestro Sifo Dyas sin conocimiento del Consejo. También descubre que el modelo genético era Jango Fett, un cazarrecompensas vinculado a los separatistas. Y aunque estas circunstancias generaban alertas, la crisis estalla en la primera batalla de Geonosis. La urgencia de la situación, sumada a la autorización del Senado que otorgó poderes de emergencia al canciller Sheev Palpatine, los llevó a tomar una decisión inmediata. El maestro Yoda viajó a aquel planeta, liderando las tropas clon y participando en ese combate. A partir de ese momento, los Jedi asumen roles militares dentro del gran ejército de la República. Muchos maestros actúan como generales y sus padawans como comandantes, transformando a la Orden en parte activa del conflicto bélico. Pasaron de ser mediadores a convertirse en líderes militares que operaban en coordinación directa con el gobierno, y su labor quedó estrechamente vinculada a la estrategia de la República. Con el tiempo, esa situación permitió que una orden emitida por la autoridad suprema de la República fuera ejecutada por las tropas bajo su mando. Cuando se activó la Orden 66 tras un gran plan orquestado por Palpatine, los clones obedecieron de inmediato, y los Jedi casi fueron erradicados por completo.
Y aquí vale la pena detenernos a pensar en lo realmente trágica que es esta historia. Los Jedi cayeron porque querían hacer el bien. Durante 1000 años, cada decisión, cada regla y cada parte de su independencia que entregaron, lo hicieron convencidos de que así protegían a la galaxia. Creían que estaban defendiendo la paz, cuando en realidad estaban debilitando su propia capacidad para verla desaparecer. Y eso es lo que hace que su final sea tan particular. Cuando se ejecutó la Orden 66, cayeron maestros que dedicaron su vida a enseñar la luz, y perecieron niños que apenas comenzaban a sentir la fuerza. Eran personas que en verdad pensaban que estaban haciendo lo correcto. Sidious fue responsable, sí, pero su acto más cruel fue utilizar la lealtad y el sentido del deber de la Orden en su contra. El sistema que juraron proteger fue exactamente el que terminó destruyéndolos. Pero si quieres conocer a alguien que sobrevivió a esta masacre y entendió a la perfección los errores que cometió el Consejo, tienes que ver este video titulado El Padawan que vio lo que los maestros no pudieron. Aquí analizamos la historia completa de Kanan Jarrus y cómo logró reconectar con la verdadera voluntad de la fuerza. Créeme, este video te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y te veo por acá.